Hey, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal están? Espero se encuentren bien. El día de hoy hablaremos de un nuevo elemento, eh, el cual el día de hoy vamos a tratar de ver su funcionamiento, qué tan importante es en la electrónica. Bueno, que todos los elementos son importantes, pero este abarca lo que es el área del sonido. Pero no concretamente con el sonido, ¿no? No es que trabaja con sonido, no. Obviamente esto es eléctrico, pero lo que me quiero referir es que es un elemento que se encuentra más que todo en equipos de audio, de broadcasting, en esa parte, pues. Lo que es acoplamiento de señales alternas, de filtros, filtraje de audio. Pero bueno, en fin, vamos a tratar de explicarlo lo más breve posible. Empecemos definiendo qué es un inductor de manera técnica o de forma técnica. Un inductor es un cable. Imagínate tú un cable normal, común y corriente de cobre. Recuerden que el cobre es un material buen conductor de la electricidad. Entonces imagínense ese cable recto y ahora imagínense ese cable si yo lo enrollo. Enrollo es embobinarlo, torcerlo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ese mismo cable de cobre. Ahora quedan estos espirales, quedan estas vueltas, ¿saben? Como una montaña rusa. Bien, entonces por aquí viaja la electricidad, viaja, y nótese acá algo. La electricidad da una vuelta de obviamente 360 grados y retorna y da otra vuelta, y retorna y da otra vuelta, y retorna y da otra vuelta. Dinámicamente esto nos da a entender de que la electricidad, cada vez que da una vuelta, ella desciende y sube. Es como que toma un impulso. Entonces podríamos decir que esa corriente que está dando esa vuelta y está cayendo y está subiendo, está cayendo y está subiendo, se está, por decirlo, para que entiendan, amplificando. Se está incrementando, no su valor, sino su fuerza o su potencia, podría decirse. Bien, entonces, aquí ya aclaramos, ya sabemos que el inductor es un elemento que permite que la corriente dé vueltas. Y estas vueltas, aparte de amplificarse, entre comillas, induce una cierta fuerza, nosotros le llamamos fuerza electromotriz, lo electrónico. Pero ¿qué es inducir? Por eso que se le llama inductor. De aquí proviene ese nombre, inductor. Inducir es, ¿cómo lo explico? Inducción, vamos a colocarlo acá un poco grande. Lo voy a definir con mis propias palabras para que ustedes entiendan. La inducción es propagar. Yo lo llamaría propagar. ¿Pero propagar qué? Si recuerden que cuando nosotros hablamos de electricidad, cuando esos electrones viajan a través de un cable, ellos alrededor generan un campo eléctrico. A su alrededor, ellos generan un campo eléctrico. Los electrones, recuerden que los electrones son los que viajan por los cables, y alrededor de esos electrones existe un campo eléctrico. Entonces, esos electrones que viajan por todo el cable van generando ese campo eléctrico a través de estos enrollados. ¿Y qué hace ese campo eléctrico? Ese campo eléctrico se propaga hacia el exterior o hacia el exterior, pues hacia alrededor de la bobina. Obviamente no es visible, sino que se presenta de forma magnética. ¿Cómo de forma magnética? Es decir, este inductor genera un campo magnético que atrae
bueno, atrae metales, ¿no? Obviamente, porque es un efecto magnético, una propiedad magnética de los metales. A su vez que genera dicho campo eléctrico. Entonces, ya teniendo claro el concepto, bueno, véanlo acá. Acá se ve que eso amarillo es lo que ya vengo diciendo, que es un campo eléctrico que está induciendo. Inducir es esas líneas amarillas. Eso es lo que nosotros llamamos inducción, esas líneas amarillas. Y esas líneas amarillas originan un campo magnético, origina una fuerza. Ahora, esa es una fuerza magnética, pero también genera una fuerza electromotriz, que es, ya sabemos que la fuerza electromotriz es voltaje. Y sí, genera un voltaje. Estas bobinas generan un voltaje. Estas bobinas generan un voltaje. Pero más adelante trataremos, porque este video es breve, de hablar de eso. Entonces, acá esta H es unidad de medida, Henry, no la confundan con Hertz, no es Hertz de frecuencia. Es H de Henrios, o Henrys, mejor dicho. Henrys, creo que se escribe así, en honor a su inventor. También se puede expresar no tan solo en henrios, que es unidad, sino también en milihenrios o en microhenrios, igual que la resistencia, igual que los capacitores, etcétera, etcétera. Ahora, pasemos a una breve demostración de cómo sería un inductor. Miren, acá tenemos un inductor con una fuente de voltaje DC, el cual, como vemos acá, déjenme acercarlo un poco, si notan donde dice current o corriente, ven que está en 100 amperios, que es en un circuito DC. Bueno, eso es relativamente algo exagerado, pero lo que quiero que vean es que si yo disminuyo ese voltaje, también va a disminuir ese amperaje. Es decir, que el inductor, mejor dicho, su unidad de medida, que es el henrio, es proporcional al voltaje y a la corriente. Ahí vemos cómo se está estabilizando. Bueno, sigue bajando. Pero lo que quiero que entiendan es que el voltaje y la corriente son proporcionales a ese henry. Aquí está la medida henry. Y bueno, ¿qué agregar? No, ya no tengo que agregar más nada, porque sería extender el video. No lo quiero extender porque es algo sumamente corto y breve. Es algo introductorio, porque más adelante seguiré subiendo videos de cómo este señor va influyendo a medida en tarjetas electrónicas o en circuitos. Vamos a ponerlos en práctica. Así que sin más nada me despido.